Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Dani y esto es 22 Arcanos. Pues en el video de hoy vamos a seguir con el curso básico de Tarot Rider-Waite y seguimos con los arcanos mayores. En el día de hoy, en este video, vamos a hablar de la suma sacerdotisa, este principio femenino universal, este arcano que tiene la sabiduría, el conocimiento y que lo resguarda. Es un arcano para mí de los más bellos, uno de mis favoritos, la suma, y les invito a que se queden en este video si quieren saber un poquito más de este arcano. Bueno, pues aquí tenemos a la suma sacerdotisa. Este arcano, como yo les decía, es uno de mis arcanos favoritos, y la verdad siento que este arcano tiene muchísimo por dar, muchísimo por descubrir, ¿sí? Pero bueno, vamos allá a ver el significado de esta carta, el significado de esta suma sacerdotisa, ¿sí? Sabemos que la suma sacerdotisa es, como decía, la energía universal femenina, ¿sí? Sería la madre espiritual. Después, el loco, cuando llega al mago y llega a la suma, se va a encontrar antes o junto con el mago, esas tomas de decisiones, el aprender a tomar decisiones para poder llegar a manifestarlas. También lo que va a hacer es encontrarse con su parte masculina, ¿sí? Y en este caso es encontrarse con su parte femenina. El mago con su parte masculina nos invita a movernos, a accionar. Sabemos que lo femenino es acción, es movimiento, y lo femenino es pasividad, es receptividad, ¿sí? Entonces es intuición, sobre todo porque esta carta habla de eso. Se va a encontrar con esas dos partes, ¿sí? Con la parte masculina y con su parte femenina. Va a tener que descubrir esas dos energías. Después se encontrará con su papá y con su mamá, su parte masculina y su parte femenina, pero ya terrenal. Estas dos serían como esa parte más espiritual, más energética, ¿sí? La suma encarna todo ese poder receptivo que tiene de la intuición, del silencio, de la concentración, porque a través de ese silencio, de observar, de ver qué es lo que está pasando alrededor, y de estar centrada, como veremos más adelante, la suma controla sus sentimientos. Esos sentimientos no controlan a la suma. El conectar con su interior, con esa intuición, es lo que la va a hacer realmente ver hacia dónde tiene que ir, qué decisiones tiene que tomar, ¿sí? Porque esta carta, cuando sale, nos invita a observar, a callar, a escuchar, ¿sí? Porque es importante para llegar a tomar esas decisiones. Cuando esta carta sale, es momento de parar todo lo que estamos haciendo. Antes de tomar una decisión, debemos de observar bien qué es lo que está pasando, por qué está pasando y hacia dónde podemos ir una vez tomada o si tomamos cierta decisión. Como podemos ver, la suma tiene ahí como una especie de pergamino que está guardando, ¿sí? Eso es porque esta persona, esta suma, está resguardando todo ese conocimiento oculto que solo ella sabe y que solo ella tiene,
Por eso esta carta nos habla mucho de esa intuición, de preguntarnos, de observarnos, de mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque ahí dentro está ese conocimiento. Esta carta nos habla mucho de conectar, ya seamos hombre o seamos mujer, conectar con nuestra feminidad, con esa intuición. La sacerdotisa está ligada a la luna, ¿sí? A ese ciclo lunar. Como podemos ver en su corona, tiene esa corona con las 3 fases de la luna: creciente, luna llena y luna menguante. Esa corona también está asociada a la diosa Isis o a la diosa Hécate, donde está marcada en esa corona las 3 energías femeninas: la de la niña pequeña, la adolescente, digamos, después estaría la mujer ya más madura y por último la tercera sería la anciana. Ella lleva ese conocimiento de toda una generación, de todas unas ancestras, ¿sí? Esa cruz que vemos ahí en medio del pecho es una cruz por igual, por lo tanto nos está hablando de que no solo la suma trabaja su parte femenina, sino que ya viene ese loco, viene ya adquiriendo esa parte ya masculina que traía del mago, y aquí está hablando esta suma con esa cruz, está hablando de ese equilibrio, tanto masculino como femenino, e incluso nos hablaría de un equilibrio tanto espiritual como terrenal, como un equilibrio mental y emocional, ¿sí? Donde está marcado ese equilibrio por estas 2 columnas, una blanca y una negra. Estas 2 columnas contiene 2 letras, ¿sí? La negra tiene una letra blanca, la blanca tiene una letra negra, que nos estarían hablando un poquito también de esa parte del yin yang. Dentro de lo negro, de la oscuridad, siempre va a haber algo de luz, y dentro de la luz siempre va a haber algo de oscuridad también. ¿Por qué? Porque se necesita tener un equilibrio. Estas letras que están ahí marcadas nos hacen referencia a Boaz y Yaquín, que se dice que son estas 2 columnas, son las columnas del templo de Jerusalén, que se encuentran, o se dice que se encuentran sosteniendo todos esos secretos del universo. También se dice que estas 2 columnas son las columnas del templo del rey Salomón, donde están marcados los nombres de sus 2 hijos. También la sacerdotisa, como decimos, está ligada a la luna, por lo tanto está ligada también a esa energía, a esa feminidad, a la intuición, ¿sí? Hablamos de una persona que estamos viendo ahí muy serena, muy tranquila, ¿sí? Con los ojos muy abiertos, observando qué es lo que está pasando, ¿sí? Lo que sucede. Con ese libro, esa Torá, que contiene todo ese conocimiento. Por lo tanto, nos está hablando de una mujer o una energía femenina, digamos, muy sabia. Nos puede hablar de una buena consejera, de una persona que sabe escuchar, que sabe guardar secretos. Vemos ahí cómo está intentando guardar ese pergamino debajo de su manto. Como digo, de una persona muy observadora, de una persona sincera. Esta carta está asociada o se le asocia a la Virgen María, incluso a María Magdalena, donde podemos ver que este manto que tiene azul, ¿sí? Nos habla de una persona de ese azul muy espiritual, una persona
también muy emocional, donde vemos este manto que aquí abajo parece tener forma de olas, ¿sí? Donde vemos esa luna, que nos va a estar refiriendo a esos cambios emocionales, a esos ciclos, pero que realmente al tenerlo en sus pies, ella los controla, ella es la que domina esos sentimientos, esas emociones, por lo tanto, a ella no se deja llevar por las emociones, por los sentimientos, ¿ok? Vemos que es alguien muy esotérico, muy espiritual, porque si se dan cuenta, aquí en azul hay un gato, ¿sí? Nos está hablando de esa parte esotérica, nos está hablando de una persona que tiene la luna en la cabeza y la luna en los pies. ¿Qué sería la luna en el cielo y la luna en el inframundo? Podríamos estar hablando de que es una persona que no solo puede llegar a crear, sino que también podría llegar a destruir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es alguien muy sabio, que tiene el conocimiento y sabe cómo se hacen y se deshacen las cosas. Por lo tanto, esta carta por eso siempre nos está hablando de mantener un equilibrio, de escucharnos, de no dejarnos llevar por esas emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante el conectar con nosotros y con nosotras mismos, porque eso es lo que va a hacer que sigamos ese camino del alma. Esta carta cuando sale nos va a estar hablando de que es momento de empezar a escuchar, es momento de conectar con nuestra intuición, de observar, de sentir esa voz interior, de escucharla, de hacernos esas preguntas necesarias para darnos cuenta de lo que está sucediendo y está pasando alrededor nuestro. Es momento de hacer caso a esa voz y a esa intuición, de confiar en todo el conocimiento que esta suma tiene o tenemos en nuestro interior. Digamos que todo aquello que se pregunte en una lectura, esta carta siempre va a sugerir que se va a lograr si dejas tu mente racional a un lado y te dejas llevar más por esa intuición, por ese sexto sentido, por escucharte, escuchar a tu interior, por preguntarle a tu interior, por observar, ¿sí? No es momento, digamos, de poner todo desde una mente más racional, sino de ver las cosas más de un lado espiritual. Una cosa, esta suma, como podemos ver, si la vemos como mujer, o mujer o hombre, porque lo que vamos a ver aquí va a ser la energía, esa energía femenina. Al verla así tapada, podríamos ver que es una persona que está tapando todo su cuerpo, por lo tanto, nos estaría hablando de una persona retacada, de una persona que, digamos, está muy dedicada a los demás, muy dedicada en ayudar, muy dedicada a cuidar, a que su entorno siempre esté bien, no les falte de nada. Pero a veces esta carta nos habla siempre también de una persona que se deja, que no se quiere, que no se gusta, por eso va tan tapada, no está enseñando nada, ¿sí? No se ve cómoda con su cuerpo, con su vida, con ella misma, aunque tiene todo el poder, tiene toda la capacidad y tiene todo realmente en ella, en esa feminidad, en poder hacer todo aquello que realmente desea. Vemos en la parte de atrás un manto donde hay unos frutos, que estos frutos dan la sensación de parecer un óvulo, perdón, sí, que ya está fecundado y que aparte salen frutos. Por lo tanto, esta carta nos va a estar hablando de una persona productiva, una persona fértil, una mujer fértil, una mujer productiva, una mujer que no le hace falta nada ni nadie, ¿sí? Para realmente
hacer las cosas, ir adelante, pero vemos que ella está delante de estas dos columnas, como decimos, las columnas del Templo de Jerusalén, que están sosteniendo todo el conocimiento, o del templo del rey Salomón, y ella lo está custodiando. Ella no va a dejar pasar a nadie a ese lado de tranquilidad, o que realmente no va a dejar pasar a cualquier persona a que perturbe esa agua que está detrás, ¿sí? Ese subconsciente, ese incluso a veces consciente, ¿no? De esa tranquilidad que ella tiene y que está mostrando aquí. También nos está hablando que está custodiando este manto, que quiere decir su feminidad, está custodiando su sexualidad. Por lo tanto, nos estaría hablando de una persona, de una mujer que no es muy activa sexualmente, porque lo tiene detrás y el conocimiento delante. Por lo tanto, lo que me va a estar diciendo que para ella es más importante el conocimiento, es más importante la sabiduría, es más importante esa espiritualidad que realmente la sexualidad, ¿sí? Por lo tanto, siempre va a ser una persona más pasiva que activa, ¿sí? No va a ser una persona que, digamos, entre en acción o sea la que tome primero la iniciativa. También, si vemos su vestimenta, nos está mostrando pues que se puede vincular, viéndola así vestida, a esa parte religiosa, como decía, ¿no? A lo sagrado. Por lo tanto, a esa parte donde se le asocia o se le compara con la Virgen María, con María Magdalena. Sí, por eso vemos a esa persona recatada, tímida, pasiva, que está dedicada a los demás, como decía, ¿sí? Y que con los cambios sentimentales y emocionales que eso le pueden llevar, aunque ella los pueda controlar y los controle, causados por la luna, ¿sí? Por lo tanto, también esta carta nos va a estar hablando de del ciclo menstrual. Si tuviéramos que ver algo con el líquido, los líquidos, ¿sí? Con esa parte del agua. Por lo tanto, retención de líquidos, menstruación, fertilidad, todo esto, ¿sí? El que tenga también esa luna, digamos, en los pies, aunque ella pueda controlar sus emociones, en algún caso nos podría estar hablando que sus procesos realmente a veces pueden ser cambiantes. Por eso es importante encontrar ese equilibrio, ¿sí? Incluso el tener esa conexión con lo espiritual, esa triple corona como Isis, que Isis no solo está, digamos, en la parte, digamos, de luz, sino también tiene que ver con el inframundo. Por eso les contaba que tanto puede crear como puede destruir. También nos está hablando con esa conexión que tiene con esa luna, con esa intuición, con esa parte interna, con la conexión con el espíritu. Nos podría estar hablando de una persona clarividente, de una persona, una vidente, una medium, ¿sí? Por esa conexión que tiene tan fuerte, porque tiene el conocimiento, sabe cómo poder conectar con esa parte, ¿sí? Entonces, cuando esta carta importante sale, es momento de recogerse, es momento de guardarse, es momento de escuchar, de observar, pero sin juzgar, solo viendo, como digo, por qué estoy ahí, por qué llegué, cómo puedo solucionarlo, ¿sí? Pero siempre con esa intuición, preguntando siempre a mi interior. Unas palabras clave que podríamos poner para esta suma sacerdotisa, pues el poder de la intuición, sabiduría, observar, pasivo o pasiva, el silencio, resguardarse, guardar un secreto, fertilidad, canalización, escuchar
a tu interior, espiritualidad, etc. Serían algunas de las cartas, de las palabras clave. Otra cosa, el planeta que rige a la suma sacerdotisa es la luna. Y ahora vamos a ver cuál sería su parte, digamos, más oscura, cuál sería esa sombra. Les recuerdo, como en cada una de las cartas, que yo no leo invertidas, que yo leo las cartas siempre al derecho, que según las que tengo alrededor me van a decir si esa carta está bien expectada o mal expectada, si está en luz o está en sombra, ¿sí? No es porque no haya sabido o estudiado, estudié también todo lo que tiene que ver con las cartas invertidas, pero se me hace más cómodo, conecto mucho más leyéndolas al derecho. Entonces, ¿cuál sería esa parte de sombra o mal expectada que tendría la suma sacerdotisa? Pues sería una mujer o una persona que tendría dificultades para conectar con esa intuición, una persona que no estaría conectada con su parte espiritual, una persona que no se dejaría guiar por esa intuición, por esa voz, que todo lo pondría siempre en un aspecto más racional y menos espiritual, una persona desequilibrada, una persona realmente que está controlada por sus emociones, donde puede ser muy cambiante, ya exageradamente. Digamos que es una persona infértil, una persona que no es productiva, que realmente necesita y tiene esa devoción y ese apego a las otras personas, porque va a necesitar de ellas para poder seguir adelante, no al revés como cuando es derecha, que realmente ella es productiva y sola puede hacerlo todo. Es una persona que no sabe guardar secretos, que es muy chismosa, que habla más de la cuenta, que no observa, ¿sí? Podríamos estar hablando incluso de, como digo, en procesos emocionales muy cambiantes, incluso depresivos. Y en el aspecto amoroso podríamos estar hablando de lo contrario, casi, de un exceso de energía, una persona que a lo mejor al derecho puede ser más recatada, boca abajo esas prendas se caen, se despoja de todo eso y es una persona mucho más activa sexualmente, una persona con mucha más iniciativa, digamos que no tiene esa tranquilidad, no tiene esa pausa, esa calma, todo lo hace sin pensar, sin observar, a lo loco, digamos. Mejor dicho, ¿no? En este aspecto, la carta del loco al llegar a la suma, boca abajo, actuaría con toda esa parte. Digamos que incluso puede tener un exceso de dedicación hacia los demás o un exceso de no quererse, de no gustarse, de no amarse, por lo tanto va a estar en esas depresiones, va a estar anclada en necesitar que los demás le digan, le hagan, ¿sí? Por eso, porque hay una falta de confianza muy grande, ya no hay esa tranquilidad, es alguien que no conecta y no cree tener ese conocimiento, no conecta con su conocimiento, por lo tanto no hay un equilibrio y está totalmente, digamos, desorientada, ¿sí? Se va, en este caso, a los extremos, porque no hay ese equilibrio, esas dos columnas, ¿sí? O se va a lo negro o se va a lo blanco. Y por último, bueno, solo es añadir que así, digamos, con una parte más de sombra, nos podría estar hablando de una persona mucho más fría,
una persona que no estudia, con falta de estudios. Si estuviera preguntando por una relación amorosa, de cómo va a ser, o qué decisiones debo de tomar en esta relación, si estuviera en esa parte oscura, diríamos que es una persona que realmente no busca un equilibrio, que sí va a entrar en tomar la iniciativa, que va a buscar a lo mejor esa parte mucho más sexual que antes no tenía, que va a tener problemas a lo mejor de fertilidad, va a tener problemas donde más que estar pendiente de cuidar, lo que le va a importar es que no va a cuidar a su pareja, o el amor no se va a cuidar ella, y va a haber, puede que realmente haya un exceso de sexualidad, ¿sí? De una persona que sí, al derecho puede ser una persona mucho más fiel, más dedicada a su pareja, que sí se deja, que no se quiere, ¿no? Habría que buscar ese equilibrio cuando sale esta carta, pero boca abajo diríamos que puede ser más libertina, ¿ok? ¿Qué palabras clave podríamos estar diciendo? Pues falta de observación, chismes, no guarda secretos, infertilidad, una persona que no es productiva, hablar demasiado, no escuchar a su intuición, no conectar con esa intuición, inestabilidad emocional, falta de confianza, inseguridad, desequilibrio, desconexión espiritual. Serían algunas de las palabras que podríamos estar poniendo a la suma sacerdotisa en ese aspecto más, digamos, negativo. Y por último, bueno, solo es añadir que así, digamos, con una parte más de sombra, nos podría estar hablando de una persona mucho más fría, una persona que no estudia, con falta de estudios. Si estuviera preguntando por una relación amorosa, de cómo va a ser, o qué decisiones debo de tomar en esta relación, si estuviera en esa parte oscura, diríamos que es una persona que realmente no busca un equilibrio, que sí va a entrar en tomar la iniciativa, que va a buscar a lo mejor esa parte mucho más sexual que antes no tenía, que va a tener problemas a lo mejor de fertilidad, va a tener problemas donde más que estar pendiente de cuidar, lo que le va a importar es que no va a cuidar a su pareja, o el amor no se va a cuidar ella, y va a haber, puede que realmente haya un exceso de sexualidad, ¿sí? De una persona que sí, al derecho puede ser una persona mucho más fiel, más dedicada a su pareja, que sí se deja, que no se quiere, ¿no? Habría que buscar ese equilibrio cuando sale esta carta, pero boca abajo diríamos que puede ser más libertina, ¿ok? ¿Qué palabras clave podríamos estar diciendo? Pues falta de observación, chismes, no guarda secretos, infertilidad, una persona que no es productiva, hablar demasiado, no escuchar a su intuición, no conectar con esa intuición, inestabilidad emocional, falta de confianza, inseguridad, desequilibrio, desconexión espiritual. Serían algunas de las palabras que podríamos estar poniendo a la suma sacerdotisa en ese aspecto más, digamos, negativo. Bueno, pues hasta aquí el video de la suma sacerdotisa. Espero que les haya ayudado, que hayan aprendido, que les hayan servido estos significados, esta forma en la que yo veo a la suma sacerdotisa, en la que poco a poco, con estos años de experiencia, me ha estado enseñando, he estado viendo con este arcano.
Me gustaría, como siempre en todos los vídeos, que en la caja de comentarios pusieran ahí qué opinan, qué piensan de esta carta, qué opinan de esta carta, si les ha servido estos significados, si ven otras cosas. Como siempre digo, estaría bueno saber sus opiniones, porque así todos aprendemos de todos y de todas. Y nada, pues invitarles, si no están suscritos, a que se suscriban a este canal, a que le den like, a que le den a la campanita, a que compartan este video con esas personas que crean que realmente les puede llegar a ayudar y que les guste este contenido. Todo esto hace que el canal, poco a poco, esta comunidad esté creciendo mucho más, y desde aquí darles siempre las gracias de corazón por su apoyo, por sus comentarios, incluso por ese aliento a seguir subiendo videos. Me hace muy feliz y me pone muy contento. Y pues eso, siempre su participación, sus likes, la gente que no esté, que no se haya realmente suscrito al canal, pues les invito a que lo hagan, porque eso va a ayudarme a seguir subiendo más contenido. Y nada, darle las gracias como siempre por su tiempo, y gracias por seguirme y por estar en esta comunidad que poco a poco va creciendo más y más. Yo soy Dani y esto es 22 Arcanos.